Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Efectivamente, estamos con el señor Manuel Silvestre Cuesta, él es portavoz de Arco Progresista y está en gira por América Latina para hablar de la democracia en Cuba, su tierra, él vive en La Habana, eh, puede salir de Cuba, lo cual es una gran ventaja en estos días, y traernos este mensaje que nos puede parecer poco extraño. Nuestra visión de Cuba en el Perú es que, bueno, están ustedes sometidos a una dictadura hace 60 años y que siguen esa dictadura y que la esperanza democrática se ve muy lejana. ¿O nos equivocamos? ¿O hay una esperanza democrática para Cuba? Mire, yo creo que hay una esperanza democrática. Ciertamente vivimos 60 años de dictadura y pronto, cuando se vive tanto tiempo bajo un régimen de esa naturaleza, está claro que la fotografía es esa. Los cubanos una dictadura y punto. Sin embargo, yo creo que hay una esperanza que fundamento en varios puntos esenciales. Primero es que ya la sociedad cubana no se parece a su Estado. Uno puede tener la impresión de que la sociedad cubana es exactamente lo que el Estado dice que somos. Y no es así. Es una sociedad muy diversa, muy plural. Usted va a La Habana o a Holguín o a Santiago de Cuba y usted va a ver personas con ansias de modernidad. Y yo creo que eso es una primera cosa fundamental cuando uno quiere, de alguna manera, fundamentar y basar, empujar por la democracia. Una segunda cosa es que el gobierno se ha visto obligado ya en los últimos tiempos a reconocer que hay una minoría política fundamental de ciudadanos que quieren otra cosa. Y eso lo demostró justamente ahora la reforma constitucional que concluyó. Y al final del día hay una cosa clave que es la gran tolerancia social que ya se observa entre cubanos que pensamos distinto. Antes te criticaban y te repudiaban. Ya hoy estamos en una sintonía en la que yo me puedo sentar a tener una conversación con cualquier ciudadano, piense lo que piense. Y yo creo que eso es fundamental para la esperanza democrática. Ahora, Cuba es un caso muy especial. No sé qué pasa en esa isla, pero llegas y la verdad es que el aire, no sé qué tienen ahí, pero Hay magia. la pasan muy bien. Y la gente que debería estar sufriendo mucho por las escaseces, pues mal que bien sale al malecón y baila y ríe y es feliz de cierta forma, ¿no? Hay una cierta felicidad innata. Que tú dices, pero esta gente debería estar protestando, tirando piedras, ¿no? Quemando bus. No, te dicen, oye, vamos a tirar botella. Cuando no tienes carro, todos se trepan en el único carro que pasa y ya, pues, ya está. Si no, caminamos. Yo le digo, pero ustedes están todos con muy buen físico acá. Claro, todo el día caminamos y acá se come plátano todo el día porque no hay mucho más que para comer, frijoles, plátano, ya estamos. Pues gozan de buena salud, bastante buena salud, entonces se lo toman tan bien. Es difícil, ¿no es cierto?, hacer un cambio. Yo sé que Castro hizo una revolución con ese mismo pueblo, pero es difícil hacer una revolución con un pueblo feliz. Bueno, yo te diría que los cubanos sintetizamos muy bien aquello de a mal tiempo, buena cara. Uf, Lo sintetizamos bien, son pero eso. sabemos que hay mal tiempo. Sabemos que hay mal tiempo. Digamos que somos felices de manera innata. Vivimos en el Caribe, tenemos una cultura muy rica y diversa que pone siempre en primera fila a la fiesta y al gozo, pero también somos responsables. Y yo te diría que en los últimos tiempos la pintura ha cambiado Bueno, en esa hay, dirección. hay una inmigración enorme, porque claro, muchísimos cubanos salieron por oleadas diferentes, pero muchísimos salieron y hoy vive más gente cubana o descendiente de cubana fuera de la isla que en la isla. No, no más, pero Pero ciertamente hay igual, una... igual. Hay, somos alrededor de 2 millones de cubanos fuera de la isla. Ya, Al interior somos alrededor de 11 millones ya. y tanto. Lo que sí te digo concretamente es que ya vivimos el país como drama y como tragedia a pesar de la fiesta. A pesar de la fiesta. A pesar de la fiesta. Pero, Yo creo que eso ya toma y pero permite tomar digamos, conciencia hay, cívica. hay, hay varios asuntos, digamos, que hacen más difícil movilizar a la gente. Es decir, si tu familia te manda remesas de los Estados Unidos, no la vas a pasar tan mal. No todo el mundo tiene un familiar, pero casi todo el mundo tiene un familiar fuera de Cuba.
Con lo cual, la economía de Cuba, la economía familiar de Cuba, se sostiene sobre el trabajo de sus parientes que están fuera. Entonces, no es tan dramático. Si no existiera ese flujo, en realidad, las personas sí estarían protestando en la calle. Bueno, te diría que datos claros hablan de que hay un 30% de la población al interior de la isla que de una manera u otra vive de las remesas. Así es. El tema fundamental no es ni siquiera ya la remesa, que lo es. Ujú. El tema es que hay una desigualdad que se va instalando en Cuba. Yo suelo decir que Cuba se latinoamericaniza tardíamente, Claro. porque se apropia de toda esa desigualdad de la que se habla siempre en América Latina, y hay sectores que no la pasan muy bien. Lo que pasa es que hay que ir al interior. Ah, no, claro. Hay que ir al interior y ver cómo viven familias enteras Ahora- tratando de hurgar. y de Ahora, es sacarle evidente que la revolución cosas. cubana se sostuvo de la ayuda soviética, cae Unión Soviética y aparece Chávez en un momento crítico, ¿no? Y Chávez resulta ser el padrino del petróleo para Cuba y eso ayuda, pero ahora ya no hay Chávez, ya no hay Maduro, se acaba la ayuda exterior. Y la pregunta es, ¿de qué va a vivir Cuba? Eso es una buena pregunta. De hecho, te comentaría que Porque las a raíz remesas de no la alcanzan, crisis, ¿no? a raíz de la crisis que está viviendo Venezuela y del temor, obviamente, de que coja el rumbo que, por supuesto, muchos queremos, que es el rumbo de la democracia, el gobierno cubano empezó a moverse, Claro. a buscar fuentes sustitutas de energía y de petróleo, básicamente, porque Cuba no la produce. Fueron hasta Argelia, fueron hasta Qatar. De hecho, fueron a Argelia como que una semana antes de las manifestaciones contra Bouteflika, de modo que no hay garantía ni seguridad de que Argelia ahora vaya a sustituir en parte a Venezuela. Lo interesante también es que el gobierno cubano, yo creo que se da cuenta de que tiene que apurar un poco más las reformas económicas al interior del país. Ahora, hay algunas reformas económicas. Yo estuve en Cuba hace 3 años, me parece, y ya permiten, por ejemplo, que las personas sean propietarias de un negocio familiar. Es decir, un restaurante para turistas, ya se permite. Ya se permite. Y esto es un pequeñísimo capitalismo, pero pequeño al fin y al cabo y existe. Antes no se permitía. Definitivamente. ¿No? Y creo que incluso, creo no, ahora en esta reforma constitucional, después de mucha tensión y mucha bronca interna, le dan rango constitucional a la propiedad privada. Por Lo cual primera vez. es un asombro No, para y mucha por- gente, y por primera pero vez- es una semilla importante Exactamente. para la democracia. Creo que ya pueden ser propietarios de sus casas. Ya propietarios de las casas, propietarios de automóviles, parecería mentira, siglo XXI, pero Claro. fue, al Pero fin llegamos así es. a eso. Y también, y lo fundamental, propietarios de pequeñas y medianas empresas. Así es. Lo cual también es muy interesante para explicar ese momento y ese cambio que se está produciendo al interior de la sociedad. ¿Y el campesino ya puede ser propietario de la vaca o todavía? Todavía, pues, se convirtió Eso en es propietario de la impresionante. vaca. No hay De leche, hecho, si la porque no pierde- son propietarios de las vacas. De hecho, si la pierde puede tener más sanciones que si tiene un Claro. accidente de Decir, automovilismo no, y provoca un el- daño. El tema de la vaca es cuanto cabe. ¿Ya? Me contaba Giovanni Sánchez que su padre era maquinista de tren y que cuando ella era niña iba con en el tren con su padre y le decía, agárrate duro, agárrate duro. Entonces agarraba duro y ¡pum! Chocaban. Y dice, ¿qué es eso? Una vaca. Entonces la Giovanni le papá, pero ya hemos chocado contra no sé cuántas vacas. Bueno, hija, acá si mueren en un accidente no sancionan al campesino. Y como las quieren beneficiar porque se las quieren comer, entonces no les queda más que amarrarlas a las vías del tren. Porque la vaca es del Estado, no es del campesino. Justamente. Es enloquecido el sistema. Cuando tú haces los mecanismos perversos, ¿no es cierto?, suceden estas cosas. Bueno, conclusión, en Cuba no hay leche. No hay leche. Y Así- ahora hay un fenómeno de escasez que vuelve a reproducirse Claro. como en los años 90. Y por eso es que a veces ni tener dinero garantiza que Claro, tengas no hay- bienestar. no hay cafecito. Y se pierde cafecito y se No hay- pierde el no hay aceite y se cafecito. pierde elementos que son fundamentales para la canasta básica de cualquier familia, de cualquier Ahora, ciudadano. esta reforma constitucional, el referéndum que votaron, bueno, lo ganó Díaz Canal, ¿no? O sea, Bueno. no había nada que hacer. Si uno se pone desde fuera, Ajá. uno podría decir, ganó el gobierno democráticamente, el referéndum. Así es. Pero si uno se pone desde adentro, tendría que reconocer que ganó la sociedad.
Yo suelo ponerlo en estos términos muy sencillos. Ganó democráticamente el gobierno el referendo, pero la revolución cubana perdió. ¿Por qué? Perdió porque recordemos que la revolución cubana es un mito compacto, homogéneo. Todo el pueblo alrededor de la sociedad, todo el pueblo alrededor del socialismo, todo el pueblo alrededor de Fidel Castro. Claro, no hay disidencia. No hay disidencia. Y por lo tanto, aquellos grupos que intentan expresar alguna diferencia con el poder político son pequeños grupos alimentados por las potencias extranjeras. Por el imperio. Ahora ya no es así. De modo que el pluralismo gana. Por eso es que yo digo, ganó el gobierno democráticamente y ganó el pluralismo político de la sociedad. Y de lo que se trata ahora es de que esa constitución de alguna manera capte cómo va a manejarse Ahora, con una el partido, minoría social y claro, política que es clave claro, en el país. pero el Partido Comunista sigue siendo el partido único. Sigue siendo, y lo contradictorio es que esta reforma constitucional nos llevó a una, vamos a llamarle, yo le llamo ya, una Ajá. constitución híbrida, Claro. que reafirma el poder, digamos, Popular del Partido del Comunista. Partido Comunista, reafirma el poder de la cúpula militar, pero al mismo tiempo intenta reconocer derechos humanos. Claro, De ¿cómo hecho, estamos? yo me asombro porque no sé si las demás constituciones lo hacen, pero la constitución cubana actual, la que se va a poner en vigor desde abril, habla 56 veces del concepto de derechos humanos. Claro. Y entonces la contradicción está en que si cómo usted va a promover los derechos humanos y al mismo tiempo va a establecer el partido único. Pero la Es anterior, complicado. pero la anterior constitución, uno la leía y le parecía muy razonable en el papel. Había una asamblea elegida por el pueblo, habían elecciones, habían derechos fundamentales de la persona también. El No. niño, la madre, el adolescente, todos tenían derechos. Ese tipo de derechos está reconocido Claro. y establecido. Lo que sucede es que los derechos fundamentales, Claro, lo que no había permiten- libertad de prensa, evidentemente. Exactamente. Libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión y de manifestación pacífica, eso estaba totalmente maniatado por el Partido Comunista. Evidentemente. Hoy lo sigue estando, pero aparentemente no en la letra. Claro, ese es el problema. Esa Que es la la letra diferencia. es una cosa. Y- Porque y- mire, y la a las realidad es damas, otra. de las damas de blanco tenemos malas noticias, creo que Todos los días. todas las semanas hay, cada vez que hay una misa, se llevan a un grupo. Los domingos, todos los domingos. Todos los domingos hay constantemente. problemas. Hay que llevar, se llevan a una, hay que soltarla, hay que pedir que la suelten. Y esto tiene años. Claro, pero años. nosotros creemos que con esta reforma constitucional se puede empezar a empujar mucho más por el empoderamiento y los derechos ciudadanos en otra sociedad, porque ya Cuba es otra sociedad. Y eso es fundamental. Yo suelo decir, el Partido Comunista con esta constitución se recomuniza. La Claro. sociedad cubana se descomuniza. Claro, pero yo y le- esa contradicción tiene que ser manejada. Tiene que, en algún momento va a tener que impulsada. estar. Ahora, hay otras, es otro país respecto a hace 60 años, eso no cabe duda, ¿no? Porque muchas cosas muy malas y algunas buenas han sucedido en esos 60 años. Pero Díaz Canel es designado por los Castro. Nadie votó por él, nadie lo eligió. Y es un clon de los Castro. O sea, cualquiera que pensaba que iba a ser un poquito más democrático, ha sido un poquito más democrático, sé que decirlo, pero que iba a haber un cambio, que Cuba se abría. Mire, yo fui a La Habana, se va a reír. Yo no quería ir a La Habana mientras los Castro estuvieran en el poder, porque me parecía una falta de, no sé, de todo. Pero me convencieron de ir porque tenemos que ir antes de que lleguen los gringos. Porque ahora sí, hay que ir a ver La Habana como está, La Habana vieja, porque te la van a cambiar los gringos, porque ahora llega McDonald's, llega todo. Y no llegó nada. Nada. Bueno, vi La Habana vieja, que es una belleza, de verdad, una de las cosas más lindas que hay. Por eso, esas son las cosas buenas de la falta de progreso para la gente, pobre gente cubana, pero como no tenían plata para tocarla, la dejaron intacta. Y está intacta hoy. Muy ya recuperada, por cierto, pero es preciosa. Es la ciudad del Caribe más bonita que hay, y conozco varias. Pero íbamos justo para verla antes de que se contamine por el occidente. Y cero, no llegaron nada, no pasó Bueno, nada. eso está llegando a cuentagotas. definitivamente. cuentagotas. Está llegando a cuentagotas. De hecho, muchos lugares están siendo y hay una gran protesta en ciertos sectores, porque hay muchos lugares que quieren derrumbar para construir Hoteles. los grandes edificios, los grandes hoteles. De hecho, algunos de nosotros echamos una pelea
por las redes sociales porque un cine emblemático lo querían destruir. Eso no se toca. Y bueno, al fin logramos que no se tocara, ¿no? Claro. Y eso es una de las Una cosas cosa es ser interesantes. democrático y otra cosa es destruir la cultura. Claro. Pero el punto clave que Pero usted decía. ya nos decían, ya vienen los cruceros, acá van a estar gigantescos. Y entran a la Y barra, entran, entran. pero digamos, podrían entrar por miles. ¿no? Obviamente, pero el gobierno cubano se niega a abrir un poco más la sociedad cubana. Pero el punto clave de la legitimidad, yo creo que hay una discusión ahora fundamental en Cuba. Porque, por ejemplo, la Constitución, la gente protestó porque no hubo una convocatoria a una constituyente, como debe suceder. Porque, de alguna manera, Claro, 33... les dieron un texto. Exactamente, 33, yo le llamo la Constitución de los 33, Claro. pues 33 miembros del Partido Comunista se reunieron, redactaron un anteproyecto y eso fue lo que se metieron en una discusión. Claro. Sin embargo, lo interesante es que la reacción de la gente fue decir, bueno, esto no tiene legitimidad. Y aquí hay una doble carencia de legitimidad, porque al mismo tiempo la gente recordó que Díaz-Canel no es un presidente electo, es un presidente designado. Y ellos están frente a ese desafío, es decir, cómo responder en lo sucesivo a una creciente demanda de la sociedad de cierto pluralismo. Te cuento, en las consultas mediatizadas, consultas populares mediatizadas, la demanda que más la gente puso sobre la mesa fue la de elegir directamente al presidente de la República. Y eso fue asombroso porque la gente tiene la idea de que el pueblo cubano lo único que quiere es festejar, vivir bien, vestir y hacerse el tonto, ¿no? Claro. Una cosa así. Yo creo que eso puso alerta al gobierno cubano, pero también levantó la esperanza de los sectores democratizadores al interior de Cuba. Hay algo que hay que decir, antes de irnos a poder, el pueblo cubano es un pueblo tremendamente educado, pero con educación superior, posgrados, en una cantidad notable, porque en eso sí se gastó mucha plata en la revolución. Cuando tú educas al pueblo, bueno, prepárate, porque un día el pueblo te va a decir lo que tú estás haciendo no es correcto, está mal, no es lo que me conviene. Justamente porque lo has educado. No puedes manipular 100 años a un pueblo educado. Así que, en realidad, fue la oferta del comunismo, pero al mismo tiempo va a ser creo yo, sepultura a la larga. Pero vamos a ver cuán largo va a ser esto. Vamos a la pausa y volvemos. Es un pueblo... Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali y Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco también nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Metagua en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Contaba con Manuel Silvestre Cuesta, él me contaba en la pausa, es abogado, historiador y es también líder del Arco Progresista. Yo le iba a preguntar, ¿qué cosa es el Arco Progresista? Es una pequeña expresión política que intenta articular un gran partido cuando las conexiones a futuro, cuando las conexiones al esperador. Tenemos 230 miembros en toda la isla, tenemos por supuesto un programa, una institucionalidad, una estructura, y nuestra naturaleza es socialdemócrata. Cada vez más convencido justamente de que esa es una buena apuesta para el futuro. Sin embargo, de Cuba. ustedes no podrían presentar candidatos en una elección porque su constitución establece que hay un solo partido. Bueno, una de las luchas que tenemos ahora justamente es eso, ¿no? Decir que, mire, ya llegó la hora de que Cuba homologue a todas las naciones de la región y del hemisferio. Todas eligen. Hay una cosa muy curiosa porque la gente decía, bueno, con Fidel Castro y Raúl Castro, bueno, está bien. Ellos hicieron la revolución, fueron sus artífices, pero después de ellos hay que elegir. De manera que esto es una demanda fundamental y justamente nosotros en Arco Progresista junto a otras organizaciones estamos impulsando ahora mismo una propuesta que llamamos, una iniciativa que llamamos Propuesta 2020. El punto final de la propuesta es: Cuba merece elecciones libres, democráticas, ya. Pero eso implica una reforma constitucional. Y eso es lo que vamos a tratar de impulsar, porque la reforma constitucional reconoce el derecho de los ciudadanos a hacer propuestas de reforma constitucional. Entonces, ahora lo que estamos tratando es de activar a la gente. Claro, porque el problema, sin embargo, es que en la Asamblea solo están miembros del Partido Comunista. Así mismo. Porque si uno no es miembro del Partido Comunista, no puede estar en la Asamblea. Ellos han tratado de darle una cara distinta y han admitido a algunos representantes de algunas iglesias miembros de la Asamblea Nacional, que supuestamente no son miembros del Partido Comunista. Claro, para dar una imagen, obviamente. Pero, claro, una apertura religiosa, claro, el Papa fue, en efecto, sí, ha habido algo de apertura religiosa porque por mucha revolución que hubo, la fe no la pudieron matar. O sea que, afortunadamente. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? 60 años de revolución y la fe sigue intacta. Entonces, claro, como usted dice, la sociedad cubana tiene una vida por debajo que corre paralela a la del Estado. Sin embargo, no es propiamente una elección cuando solamente hay un candidato, porque no eliges entre nada, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tiene reales de que esa reforma se apruebe? Porque sería un cambio realmente importante. Bueno, lo que hizo la reforma constitucional actual, la constitución que nace, amplía la capacidad de los ciudadanos para adelantar reformas y presentar iniciativas, tanto legal como constitucional. Justamente nosotros ahora impulsamos con esta propuesta 2020 la recogida de firmas para la reforma a la ley electoral, ¿no? Compatibilizarla y homologarla con las leyes electorales de América Latina, la tomamos mucho como referencia en algunos países, y al mismo tiempo una reforma constitucional que reconozca plenamente la soberanía de los ciudadanos. Ahora, porque el resultado fue que justamente el Partido Comunista se puso por encima del ciudadano en esto. Y eso hay que como que ajustarlo y arreglarlo. ¿Cómo es, digamos, el desarrollo de sus actividades? Ustedes me decían que no son clandestinos, que son públicos, pero, digamos, cuando se ponen muy, muy sabrosos, ¿los detienen o no detienen a su gente? Sí, claro. ¿También? También detienen e impiden. Sí. Pero es imposible hacer trabajo así. El cuerpo humano se ajusta a su espacio y a su contexto. Y nosotros buscamos maneras de hacer llegar nuestras iniciativas, nuestras ideas, tratando de burlar un poco esta represión. Hoy por hoy la represión es más visible cuando el gobierno cubano detecta que uno se va a mover en alguna otra dirección. Y eso casi siempre sucede con gente que tiene mayor visibilidad al interior de la isla. Nosotros hemos ideado reuniones de muy pequeños grupos, casi simultáneas en toda la isla,
para que estos pequeños grupos sean los que comuniquen. Claro. Y eso es más difícil de reprimir. Es más fácil reprimir una acción pacífica en las calles, Claro. como las damas de blanco, que el hecho de que yo les diga a ustedes, vamos 3 a mi o 4, casa, claro. 4 o 5, vamos a mi casa, aquí tienen las ideas que estamos adelantando, aquí tienen el formulario que queremos recoger firmas, muévanse en su comunidad. Eso hace mucho más difícil la represión y permite al mismo tiempo que la gente se identifique y participe de este proceso. Es un proceso interesante, pero me parece bastante riesgoso. Es riesgoso siempre. Y esta salida suya a hacer una gira internacional lo pone inmediatamente en los servicios de inteligencia de Cuba. Bueno, ya me pone un poco más. Porque Más ya- más vamos un de lo poco, que sí. está. O sea, Sí, ha sido interesante, pero creemos que este es un momento excepcional para tratar de que la comunidad, sobre todo latinoamericana, la comunidad política, gente que tiene peso en la política, pues de alguna manera apoye este proceso. Porque siempre ha estado en manos del gran debate Cuba-Estados Unidos. Claro. América Latina tiene que implicarse más. Por eso pudimos reunirnos y afortunadamente recibir apoyo He visto en Chile. En Chile, una reunión muy interesante con Lagos, el Sí. presidente Lagos, En la en Fundación Brasil, Baldwin. en la Fundación Fernando Enrique Cardoso, también nos reunimos con Cardoso, y ellos han manifestado el interés de movilizar y su apoyo y sus relaciones para, de alguna manera, poner de relieve la necesidad de que Cuba también empiece a acompañar a América Latina. La democracia No, y es además, el modelo. Y además, que lo reitero, si Estados Unidos llega a un acuerdo con Cuba razonable, que deberían llegar y eliminar por siempre el embargo, Cuba es un país que va a despegar en 2 días. Tiene todo. Tiene un pueblo altamente educado, muy capaz. Tiene varias cosas que la vida de la ciudad moderna en la América Latina no tiene. No tienen tráfico y no tienen delincuencia. Dios bendito, uno ha llegado al paraíso, no hay tráfico. Y no Bueno, hay- pero hay que caminar un montón, ya, no importa, Claro. pero hay que caminar duro. Pero en todo caso, cuando Cuba se abra, la gente lo que primero va a querer es eso, tupir. tener un carro, ¿no? Tener un carro. Pero tienen vías anchísimas, ¿no? Y no hay delincuencia. Es Muy reducida, muy ciertamente. seguro, es realmente muy seguro caminar por La Habana a cualquier hora, en cualquier sitio. Tú dices, acá en el malecón me puede pasar, no te pasa nada. Entonces, una sociedad altamente educada, con una calidad de vida en términos urbanos buena, va a traer inmediatamente inversión, va a traer progreso, va a traer muchas cosas. Entonces, tienen la posibilidad de ser un pueblo rápidamente muy próspero, pero muy Definitivo. próspero. Eso lo creo. De hecho, cuando el gobierno empezó a tomar estas pequeñas medidas de apertura económica, negocios pequeños y privados, rápidamente hubo un cambio en la fisonomía de los pueblos y de las ciudades. Claro. Y, por supuesto, un cambio también en el rostro. Claro. Éramos más felices todavía. Claro. Además, hay otra cosa que es muy valiosa en Cuba. O sea, miren, Panamá tiene como primer rubro de riqueza de Panamá el turismo. Panamá, no es por nada, quiero mucho a los panameños, pero Cuba tiene pues muchísimo más para ofrecer. Hoy por hoy, una de sus principales actividades es el turismo, pero podría ofrecer el turismo, de la más alta calidad del Caribe, porque su naturaleza es espectacular. Y tienen una ciudad, como les decía al principio, que es una de las más bellas del Caribe, una ciudad española preciosa. Entonces, tiene riqueza natural en el sentido de potencial, ¿no? No es que tenga grandes campos ni grandes industrias, pero sí tiene esa riqueza. Y eso Es una ventaja comparativa interesante, sobre todo para una industria limpia. Exactamente, y está en la mano, Claro. ¿ya? Porque claro, han hecho un esfuerzo importante en Varadero, ¿no? Pero todavía no tienen el nivel competitivo que tienen otros sitios en el Caribe. Tienen que competir contra todas las islas y son miles de islas. Entonces, sí, tiene mucho potencial. ¿Usted ve eso en el futuro? ¿Ve esa esperanza? Lo veo como esperanza y de hecho el gobierno cubano trata de potenciarlo ahora. Lo que está poniendo de todas maneras de relieve es que se necesita mucho más reforma y se necesita más democratización. Yo te quiero poner un ejemplo. Cuando empezó ya en una segunda fase el desarrollo del turismo en Cuba, y que empezaron a llegar los norteamericanos después de la visita de Obama, con mucha más fuerza, obviamente, se empezó a desarrollar en Cuba la industria de Airbnb. Así es.
y empezó a competir con el Estado y empezó a arruinar al Estado. ¿Por qué razón? Y es muy interesante. Mucho turismo que va a Cuba es un turismo que busca especialización. Claro. Si usted tiene cultura china, usted va a buscar la manera de encontrar cómo vivir los 3 días que va a estar en La Habana o en Santiago o en Holguín con su propio estilo. Y Airbnb ofrece esta capacidad. Eso es parte de esta inteligencia económica del cubano y de saber escuchar y oler justamente lo que pretende la gente. Y ahí el gobierno empezó a intentar ponerle un freno y darle marcha atrás. Y está claro que la gente le dijo no. No puede ser. Lo que pone sobre la discusión el hecho de que una reforma económica requiere una reforma democrática, sobre todo en términos políticos, en términos económicos, seria. Porque lo que se detecta es que el empuje de la economía cubana depende de la pequeña y la mediana empresas. Claro. No depende solo y únicamente de las grandes empresas. Y en esa dirección, pero ahí las empresas el pulso son, político. Claro, pero las empresas son todas del Estado. Son todas del Estado y todas son ineficientes. Yo sé. Todas son ineficientes. Son un desastre. No hay una sola industria con eficiencia. La industria tradicional, cuando usted va a Cuba y se transporta en el tiempo, usted habla del azúcar. Del azúcar, no hay azúcar. Sin embargo, no hay azúcar. No hay azúcar. Tenemos que importarla, hasta de Francia hemos importado azúcar. Lo cual es ridículo. Ridículo y bochornoso para la cultura. Claro. Porque había un famoso autor, se le decía el tercer descubridor de Cuba, Fernando T., que acuñó una frase que dice así: sin azúcar no hay país. Claro. Y ahora no hay país. No hay país realmente. Tenemos un territorio. Claro. Convivimos en ese territorio bajo un estado férreo que controla todo. Pero la idea idea de país se va Ahora, perdiendo justamente. La libertad de prensa puede haber sido consagrada en esta reforma constitucional, pero en realidad no hay ninguna libertad de prensa. No existe libertad de prensa. Está consagrada. Lo importante es que esté consagrado porque te da respaldo constitucional y jurídico para echar la pelea, que es la invitación que le estamos haciendo a los ciudadanos. Bueno, pues echar la pelea tienen que... Echar la pelea duro. Claro, podrían también difundir muchas cosas por Internet, pero el problema es que en Cuba el Internet es muy limitado, muy restringido, y es caro. Un poco, y es caro. Es caro. En los últimos tiempos ha crecido un poco. Ahora ya los que puedan asumirlo tienen 3G. Claro. El mundo anda por la 4.5, claro. Nosotros tenemos 3G en los móviles caro. Y puede... Es muy caro. Entonces la gente sabe caro. En qué sitios de La Habana hay señal, y todo el mundo corre buscando los sitios donde hay señal, que es cerca a los hoteles, pero en realidad no es no puedes hacer una revolución dentro de la revolución a través de Internet. A través de las redes, no. No se puede. Puede utilizarlas como apoyo, respaldo y sobre todo para comunicar al exterior, porque es importante la sensibilización externa. Ahí sí, para el exterior no hay problema, pero internamente es complicado llegar a la gente. Claro, el método que ustedes tienen, que es boca a boca, que ha sido el método tradicional en todas nuestras sociedades, es el único que puede y ese es el que estamos explotando. Tenemos una propuesta que le llamamos así, muy atractiva: toc, toc. Toc, toc. Toca la puerta, explica la idea, invita a la gente, sea simpático, utiliza la simpatía natural que tenemos y demuestra que podemos, ¿no? Y por ahí vamos impulsando nuestras iniciativas. ¿Y usted quiere ser candidato presidencial? Bueno, no estaría de más. No estaría de más tanto esfuerzo. No estaría de más tanto esfuerzo para impulsar una carrera en esa dirección, porque creo que el pluralismo político es clave. Y creo que, como yo le decía a un amigo mío que tiene una pequeña empresa, por cierto, en la isla, dedicada a la moda, tu posibilidad depende de la seguridad jurídica que tengas, y eso solo te lo puede dar en Cuba las elecciones libres, porque los candidatos van a tener que en esa dirección, pues hay que caminar e impulsar, y por supuesto América Latina debería involucrarse mucho más en eso. Qué locura. Cárceles donde no hayan presos políticos, donde no se persiga como se persiguió durante y como se sigue persiguiendo. Claro, es muy bonito vivir en una sociedad sin delincuencia, pero es muy feo vivir en una sociedad. Rápidamente, hay 137 presos políticos ahora Así mismo es, en Cuba. por eso. Y casi todos los gobiernos los han encarcelado diciendo que son delincuentes comunes.
y eso confunde. No tienen miedo. O sea, a mí me parece muy audaz, sabiendo que hay 137 presos políticos, digamos, dedicarte a hacer política en Cuba. Bueno, pero hay que hacer. Yo, como mucha gente, no puedo decir mis inquietudes. Mucha gente me han dicho, ¿por qué no te quedas? Me voy a deprimir en Perú si me quedo comiendo ceviche. Tengo que quedarme en la isla más. No, acá empieza el invierno y se me muere. No. Acá en verano se puede venir, pero en invierno un cubano se cae el cielo gris. Olvídate, al tercer día se nos muere por falta de sol. Es muy difícil vivir para un cubano acá en Lima sobre todo, ¿no? Porque no hay el sol, no hay la luz, esa luz tan especial no está acá. Hay que ir a buscarla al Caribe. Pero yo estoy segura que le han abierto las puertas en muchas partes, pero el problema es ese que, claro, no es lo suyo. No es estar fuera de la Cuba. Estar fuera, sino con un compromiso fuerte de servicio público, de interés colectivo, ¿no? Bueno, de qué pasa con la gente. Claro, bueno, pero ahí la revolución se sembró en sí misma el germen de su propia destrucción. Exactamente. Porque si le inculcas a los niños que tienen que servir a los demás, si le inculcas a los niños un alto nivel educativo, tarde o temprano van a estudiar estados comparados, política comparada, y van a decir, oiga, acá está pasando algo que no pasaba, pero ni en Roma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Entonces, eso obliga a la gente a repensar las cosas y a decir, oiga, ¿por qué no tenemos azúcar? ¿Y por qué no tenemos leche? ¿Y por qué no podemos salir libre al extranjero? ¿Y por qué no puedo decir lo que pienso en voz alta? Bueno, y le confieso que esas son preguntas que se está haciendo la gente, ya cada vez con mucha más fuerza, con mucha más intensidad. Y los jóvenes... Tenemos el mismo problema que puede tener el mundo. En ese sentido, claro, también estamos y se preparan, participan. Yo trabajo mucho más, porque este tema de la recogida de firmas con ciudadanos, claro, fundamentalmente lo hago a través de una de las redes que tenemos, claro, en Cuba. Y esa red está poblada de gente joven. Claro, así que hay jóvenes que se interesan y participan. Pero también hay jóvenes que quieren tocar la puerta a las embajadas y salir, ¿no? En ese sentido, claro, hay un grupo que se quiere ir, pero mientras haya jóvenes que apuesten por cambiar las cosas, bueno, hay esperanza. Hay esperanza, ahí estamos. Bueno, le deseo mucha suerte, lo mejor. Cuando sea presidente, nos da una entrevista, por favor, algún día. Manuel Silvestre Cuesta, usted lo escuchó aquí en Radio Santa Rosa por primera vez. Y yo estoy segura que en algún momento va a haber libertad para Cuba, porque dice que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo soporte. Exacto. Claro, va a 60, ¿no? Pero, bueno, ya 60 es más que suficiente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado. Ya el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, ya se ¿a las 9 habían quedado? 9 de la mañana se dirige al Congreso. 9 y 7, ya ahorita arranca. Quédenos por nuestra página web. Así no se olviden que está el PayPal. Esta es una radio que vive, ¿cómo es? De la divina providencia. Que son unidades muy pequeñitas, no importa. Lo que importa es que nos ayuden a subsistir. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 2